Y leía yo esta parte, ¿verdad?, del profeta Jeremías. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: restauración de la prosperidad de Jerusalén. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me llamaba la atención este versículo 3, ¿verdad? Porque indagando un poco, ¿verdad?, sobre la historia de Jeremías y por qué Dios le daba esta promesa a él, ¿verdad?, en este momento, leía yo que en realidad Jeremías estaba preso en el patio, ¿verdad?, de la cárcel del rey de Judá, que era el rey Sedequías en ese tiempo. Por lo que Jeremías estaba preso ahí, ¿verdad?, porque Jeremías era un profeta enviado por Dios para esos tiempos. Pero a veces la gente quiere escuchar, ¿verdad?, lo que su corazón quiere oír, ¿verdad? Hay gente que le gusta que la palabra y todo se acomode a su manera de vivir. Dios envió a Jeremías para llevar una palabra, ¿verdad?, en ese entonces, pero la palabra no era del agrado del rey Sedequías, porque la palabra que Dios le mostraba, ¿verdad?, a Jeremías era que Jerusalén iba a ser conquistada por otro rey, ¿verdad?, y que el rey Sedequías iba a ser prisionero, que iba a ser capturado. Entonces comenzaron ellos, ¿verdad?, a querer como difamarlo, ¿verdad?, como acusarlo, y lo acusaban de estar pasándose al bando de los caldeos, ¿verdad?, que no era cierto. Jeremías era un profeta enviado por Dios, pero Jeremías hablaba lo que Dios le estaba mostrando en ese tiempo, y para ese entonces fue cuando Dios le dio esta palabra. Entonces vino el rey, ¿verdad?, molesto, porque la palabra en realidad no era de su agrado, y mandó a meter a Jeremías preso, ¿verdad? Lo apresaron y lo llevaron al patio, ¿verdad?, de su casa, y ahí estuvo preso por espacio de 2 años. Y relacionando esto que le cuento, ¿verdad?, yo meditaba en este versículo porque dice que por segunda vez vino palabra a Jeremías, porque nótese bien esto: ¿quién podría ser la defensa humanamente hablando de Jeremías si quien lo había metido preso era la autoridad máxima de la nación? Era el rey de Judá. En otras palabras, Jeremías estaba nadando humanamente contra la corriente. Como puede ser que haya momentos de nuestra vida, hermanos, que no encontramos salida. No había defensa humana que pudiese en realidad intervenir para liberar al profeta. Entonces, como decía la hermana al inicio, para Dios no hay nada imposible. Entonces vino el Señor por segunda vez y le habló al profeta y le dijo: clama a mí. Y me quiero referir a esta palabra, hermanos, porque clamar y orar no es igual. La oración en realidad, hermanos, ¿verdad?, es hablar y dialogar con Dios. Y no es que sea malo, no. Pero a veces esa es la oración, ¿verdad? Sean bienvenidas a la casa del Señor. Nos da gusto tenerles. Orar en realidad es hablar y dialogar con Dios, pero normalmente, hermanos, ¿verdad?, esa es la oración rutinaria, la oración que hacemos todos los días, ¿verdad? Y no es que sea malo, pero hay momentos de la vida que no necesitamos orar, necesitamos clamar, ¿verdad? Porque el clamor, hermano, es pedir con desesperación cuando estamos en angustia. Yo no creo que el profeta se sintiera, por muy profeta que fuera,
se sentía feliz en el patio de una cárcel, sabiendo que quien lo había metido preso era el rey. En otras palabras, yo asumo que Jeremías sentía que no había salida para él. ¿Quién humanamente podía intervenir por él? ¿Quién podía apelar? ¿Quién podía representarlo? Nadie. Porque la autoridad máxima de ese país estaba contra él. Pero entonces, en ese momento quizás de pensamientos como pueden venir a la vida de nosotros, ¿verdad? Porque no podemos evitar que hay momentos que le damos vuelta a la mente y no le hallamos por dónde. Cuando nos encontramos en un escenario de esos, hermanos, recuerde, ese es el tiempo de clamar. Ese es el tiempo en realidad de clamarle a Dios, ¿verdad? De poder expresar lo que hay en nuestro corazón, de poderle decir al Señor cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos. Y entonces vino el Señor a decirle a Jeremías, esta es una promesa que le daba en tiempo de angustia. Y lo primero que le dijo, mire bien, clama a mí, como decía la hermana. A veces, hermanos, buscamos salidas en personas. ¿Verdad? Ahorita que decía la hermana, viene esta jornada política y sin ánimo de ofender a nadie, pero a veces, hermanos, ponemos la confianza en el hombre. La Biblia dice que maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, porque el hombre es limitado, como usted y como yo. Puede ser que la gente tenga buena intención, pero en la medida que el tiempo va transcurriendo, las cosas se van en realidad desarrollando de una manera distinta. Pero Dios ya tiene una ruta trazada para usted y para mí. Y cuando le habló a Jeremías por segunda vez, lo primero que le pidió es que clamara a él. Y luego le dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y pensaba yo uno de estos días que repasaba este versículo, ¿cuántas cosas ocultas hemos dejado de alcanzar por poner la mirada en el hombre? En otra versión de la Biblia leía yo, ¿verdad?, que es la visión general, así se llama esa versión. Leía yo que la palabra oculta también se expresa, hermanos, como cosas inaccesibles. En otras palabras, cosas que no están al alcance suyo ni mío, sino que solamente las podemos alcanzar a través del clamor a Dios. Porque a veces perdemos tiempo, hermanos, en cosas que no edifican. Como decía el pastor, ¿verdad?, la conferencia que fuimos el sábado pasado de finanzas y el reino, ¿verdad?, él decía, cuantifique cuánto cuesta su hora de tiempo. Porque a veces perdemos el tiempo, hermanos, en cosas vanas. Jeremías solo tenía una única salida, Dios. Yo creo que la iglesia es tiempo que vayamos entrando, hermanos, en ese escenario de la vida. No estar poniendo la mirada ni la confianza en un ser humano. La gente hoy es y mañana no es, todos somos así. Hoy quiere y mañana no quiere. Hoy está bien, mañana no está bien. Pero Dios no. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de la eternidad, ¿verdad? Dios no cambia. Él no es en realidad mutable, sino que es el mismo de ayer. Dice que Él es el alfa, la omega, Él es el principio y Él es el fin. Los que a veces andamos perdidos somos nosotros, hermanos,
y necesitamos reorientar nuestro camino. Necesitamos en realidad saber que si hay personas idóneas en el camino, Dios nos las va a ir poniendo. Pero en vez de andar buscando lo que no hemos perdido, pongámonos en realidad como se puso el profeta, a clamarle a Dios. Porque no es si acaso Dios va a responder. Dios en su promesa le aseguraba al profeta: clama a mí y yo te responderé. Porque cualquiera que sea el momento por el que estamos pasando, hermanos, en Dios hay una salida. Por difícil que usted y yo lo veamos, Dios nos va a dar una salida. Pero a veces apelamos a la voluntad de un mortal como usted y como yo. Dios está en realidad llamándonos, ¿verdad? Así como llamaba el profeta, a que no viera su entorno, a que no viera su situación, a que no viera en realidad, ¿verdad?, su momento difícil. Y me llama la atención en realidad este pasaje, hermanos, porque yo creo que todos en algún momento de la vida, ¿verdad?, nosotros necesitamos, hermanos, tomar la postura que tomó el profeta Jeremías. En medio de la circunstancia por la que podamos estar pasando, pedirle en realidad, clamarle a Dios, dejar de perder el tiempo en otras cosas, sino que afianzarnos en Él, acercarnos en Él, porque en Él es donde nosotros vamos a encontrar respuesta. Cuando el Señor se manifestaba en realidad a Jeremías, era para darle una palabra de aliento. Probablemente la Biblia no lo dice, pero nosotros nos imaginamos que seguramente el profeta como nosotros pensaba, ¿verdad? ¿Y ahora quién por mí? Y nótese bien, ni siquiera estaba en otra cárcel. Yo leía, y la historia es bien larga, al profeta lo habían movido, y yo pienso que Sedequías, como para tenerlo más seguro, lo pasó al patio de la casa de él. Ahí estuvo el profeta 2 años. Y en medio de ese ambiente y de ese espacio reducido, Dios se manifestó al profeta. Y yo me quedaba pensando en realidad, porque déjenme decirle que todo lo que ocurre en nuestra vida, en la mayoría de cosas, hermanos, Dios ya ha trazado un camino para nosotros. La Biblia dice que desde antes que naciéramos Dios ya nos había escogido. Y si persistimos en el Señor y perseveramos en Él, no por casualidad vienen las cosas. Pero entonces nosotros debemos de tomar esta postura. Cuando yo leía esto, ¿verdad?, yo decía: Señor, cuántas cosas grandes, porque lo grande es grande, ¿verdad? El profeta no habló de tamaño, de pequeño, de mediano, habló de cosas grandes. Imaginémonos lo grande que Dios puede tener para usted y para mí. Y las cosas ocultas e inaccesibles, como dice la otra versión de la palabra, ¿verdad? Cosas que a veces nosotros las vemos tan lejanas que mejor nos desentendemos, y como quien dice: no, ¿verdad? Eso no es para mí. No, mejor yo no me esfuerzo en eso porque eso no es para mí. Según lo que Dios le hablaba al profeta, esas cosas eran posibles si Jeremías clamaba a Él. Yo le pregunto esta mañana, en realidad, ¿qué tan intensa es nuestra oración para con Dios? Porque yo creo que todos aquí tenemos anhelos, hermanos. Tenemos metas, tenemos sueños. Pero algunos sueños dejamos de persistir en ellos porque nos parecen como inalcanzables, lejanos, ¿verdad?
Hay gente que dice, no, yo ya no sigo, ¿verdad? Gastando mi tiempo, desgastándome, gastando, ¿verdad? En esto, en lo otro, porque yo no miro nada. Lo que Dios le ofrecía a Jeremías, hermanos, en realidad era enseñarle, ¿verdad?, esas cosas grandes y ocultas, desconocidas para él, pero que estaban en la mente y en el corazón de Dios. Y de la única forma que nosotros vamos a poder entrar en ese tiempo, hermanos, es clamando al Señor. Porque se nos puede ir la vida y nosotros en lo mismo, y no es ese el anhelo del Señor. El anhelo de Dios es que experimentemos y entremos en un mundo nuevo, en un mundo distinto, desconocido para nosotros, pero conocido para Dios. Porque para eso ha creado Dios las cosas. ¿Usted recuerda cuando la creación en el libro de Génesis? Nosotros no existíamos todavía. Dios es tan perfecto y tan cuidadoso que nos creó hasta que ya había un hábitat. Antes no nos creó. En el último día de trabajo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ya estaba creado todo, hermanos. Entonces, lo que su corazón anhela y el mío es posible en el Señor. Los momentos difíciles por los que podamos estar pasando, Dios puede responder. Pero la pregunta del siglo es, ¿hoy estamos clamando a Dios? Porque a veces oramos 5 minutos y creemos que vamos a alcanzar el mundo con 5 minutos. Hay obstáculos en el camino, hermanos. No crea que el enemigo está así como que sentado cuando mira que Dios nos va a bendecir. No, él se antepone. Y si no, recuerde lo que le pasó a Daniel en el río Quebar. Desde que él se humilló, dice la palabra, Dios ya había escuchado su ruego. Pero entonces dice que el demonio de Persia se atravesó en el camino y tuvo al ángel 21 días peleando. Tuvo que venirle a decir a Daniel, como quien dice, que se avivara también y que se pusiera en acción. Porque le dijo, desde el momento en que tú oraste o te arrodillaste o te humillaste, fueron escuchadas tus palabras. Pero a causa de tus palabras yo he venido, porque el demonio de Persia se le había atravesado en el camino. Y yo le pregunto, ¿cuántos sueños hemos abandonado? Solo porque no se tornan fácil. No, ya no, ¿verdad? No, muy complicado. Yo no, ¿verdad? No, yo ya estoy cansado. No, yo ya me siento aquí, yo ya me siento allá. Cuando Dios le habló a Jeremías, no le dijo que orara, porque el problema de Jeremías no se iba a resolver orando, se iba a resolver clamando, que son dos cosas distintas. Hay batallas, hermanos, que no se libran solamente con oración. Necesitamos en realidad levantarnos con mayor fuerza, con mayor dedicación, como decía la hermana, ¿verdad?, poniendo todo nuestro ser en las manos de Dios. Pero con oraciones de 5, de 2 minutos, hermanos, le aseguro que no vamos a alcanzar esas cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros. Jeremías tuvo que ser avisado y clamar a Dios para que el corazón de este hombre en realidad declinara, porque él se sentía ofendido con el profeta. Muchos hombres y mujeres, a la luz de la palabra, hermanos, en algún momento de su vida tuvieron que clamar. Y yo le quiero decir esta mañana que cuantifiquemos o que evaluemos qué batallas estamos peleando.
Y si hay batallas en realidad, hermanos, que lo ameriten, clamémosle a Dios. Esforcémonos un poco más orando y derramando nuestra alma delante de Dios. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 138:3. Y dice esto: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Hay batallas, hermanos, que solamente a través del clamor vamos a seguir estando de pie. El día que clamé, dice David, me respondiste. Entonces, la promesa que Dios le daba a Jeremías, sí era una promesa dada por Dios, porque le decía: clama a mí y yo te responderé. Pero a veces, hermano, andamos buscando por todos lados, ¿verdad? ¿Quién nos ayude? ¿Quién? Y al final, al final, nosotros en realidad, ¿verdad? Dejamos a Dios por fuera. Como quien dice, en última instancia, por si acaso, voy a agarrar a Dios. La prioridad, hermanos, debe de ser el Señor. La prioridad tiene que ser Dios, para que nosotros podamos en realidad ver esa respuesta del Señor. Luego, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 7. Y versículo 8. Y dice la palabra entonces en este pasaje: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Mire bien, en el versículo 8 le dice esto: entonces, dice la palabra, dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. El pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba en batalla con los filisteos. Y lo que la Biblia dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Samuel era el profeta de ese tiempo. No cesen, mire bien, no de orar, sino de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hay batallas, hermanos, que no requieren solo de oración, necesitan de clamor, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y yo le animo esta mañana, no sé, ¿verdad?, con qué batallas usted haya venido acá, con qué circunstancias usted haya venido acá. Pero para que Dios responda, hermanos, clamemos. ¿Verdad? Clamemos desde lo profundo de nuestro ser. Y presentémonos en realidad delante de Dios, porque hay cosas que solamente el Señor puede hacer. Si ustedes recuerdan la historia de los filisteos tenían acorralado al pueblo de Israel. David era un muchacho de 17 años, un cipote,
que nosotros podemos decir inexpertos, ¿verdad? Y Goliat, un paladín, dice la palabra, ¿verdad? Un hombre que era un gigante con una estatura sobrenatural, ¿verdad? En el medio de nosotros, un hombre en realidad ejercitado a usar armas. Si usted recuerda esa canción que a veces cantamos, que David dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, porque eran las armas en realidad que usaban los soldados en ese tiempo. Goliat no era un novato, era un hombre experimentado. Y a lo mejor nunca le cruzó por la mente que un cipote, a lo mejor todo tullidito, cipote de 17 años, con una honda y con una piedra, ese era el arma con la que lo iba a derrotar. Y David fue claro y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. El clamor es lo que hace, hermanos, que no peleamos solos, Dios pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Y por eso entonces, ¿verdad? Ellos le decían, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar. Porque los filisteos no eran cualquier enemigo, eran gente de batalla. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a definir frente a qué nos estamos enfrentando. Hay batallas que no es que son así meramente livianas. Nosotros tenemos que aprender a saber, a discernir, a medir frente a qué peligro estamos. Cuando yo leía esa parte, que la he leído un montón de veces, ¿verdad? Me llamó la atención y me quedé yo pensando, ¿cuántos ajustes tenemos que ir haciendo a diario en nuestra vida, hermanos? Para que podamos alcanzar aquello en realidad que anhelamos. Porque hay cosas que no es que van a venir así por así, sino que necesitamos, hermanos, levantarnos en realidad como guerreros y clamarle a Dios. El Salmo 38:8, mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Salmos. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto lo decía el salmista, ¿verdad? Él decía, estoy debilitado. Y no sé si a usted en algún momento le ha pasado, ¿verdad? Que hay batallas que sí lo desgastan a uno. Hay días que uno amanece hasta como con dolor en el cuerpo, ¿verdad? Como debilitado, como decaído. Eso significa, hermanos, que no estamos peleando con cualquiera, o que no estamos librando una batalla cualquiera. Estamos en realidad frente a la adversidad y al peligro. Si usted recuerda lo que experimentaba Daniel en el río Quebar, dice que él se sentía debilitado, que recobró fuerzas hasta que un hombre, ¿verdad? Un varón, dijo él, ¿verdad? Se había acercado y tocó sus espaldas. Era un ángel, era el ángel del Señor. Y desde ahí nosotros medimos frente a qué estamos. Imagínese David peleando con Goliat, ¿verdad? Viendo aquel semejante hombrón,
con su vestimenta de soldado, de guerrero, ¿verdad? Con toda su indumentaria, un hombre experimentado en batallas. Yo me imagino David cómo se pudo haber sentido cuando vio a aquel semejante hombre que iba sobre él. Y mire qué capacidad la de Dios, ¿verdad? Porque usan casco, usan toda su indumentaria como cuando van a la guerra. Pero en la cara de este paladín había un espacio en la frente para que le cubriera una piedra. Porque para él, o sea, me imagino que nunca se imaginó que una honda podía ser un arma de guerra. Pero Dios se vale de cualquier medio, hermanos, para podernos bendecir. Dentro de toda su indumentaria que el paladín llevaba, estaba el espacio para que le cupiera la piedra, pero como diamante. Y a lo mejor menospreció haber dicho, ay, este cipotillo que viene de allá, de oler a cabro, haber dicho voy a barrer con él. Pero la diferencia en realidad, hermanos, ¿verdad? Es que nosotros tenemos el clamor, tiene que hacer descender ese acompañamiento de Dios. Y el clamor tiene que ser a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque hay cosas que ya no están en la mano del hombre, están en la mano de Dios. No podemos buscar la intervención humana, tenemos que buscar la intervención de Dios. Uno va sintiendo que va entrando en otros escenarios de la vida, a menos que usted y yo no oremos, no nos vamos a dar cuenta. Pero si usted y yo oramos, hermano, uno va sintiendo en su interior que hay que profundizar más. Porque hay batallas en realidad, hermanos, que tenemos que librar. Miren lo que dice el Salmo 107. Capítulo 13. Y luego el 19. Y dice el salmista, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y luego dice el 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Las pruebas, hermano, a veces sentimos, ¿verdad?, que se van como intensificando. Hay momentos que no podemos evitar que nuestras emociones se conmuevan y comenzamos a angustiarnos. Jesús mismo experimentó la angustia en el Getsemaní. Cuando él iba, ¿verdad?, y le reclamaban a los discípulos que no habían podido velar con él ni siquiera una hora, significa en realidad, y él decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. A veces es inevitable, hermanos, sentirnos angustiados. Pero cuando la angustia esté tocando las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón, tenemos que estar atentos y saber que es hora de clamar. Es hora de clamar, hermanos, y Dios va a responder. Porque así lo dice la Escritura. Yo me imagino que Jeremías se sentía angustiado, ¿verdad? Se sentía sin norte, se sentía sin salida. Imagínense 2 años en el patio de una cárcel, han de haber sido tiempos difíciles para él. Sin libertad para moverse, para expresarse, para platicar con otros presos. No, estaba en el patio de la cárcel del rey. Me imagino que lo tenía ahí para asegurarlo, porque estaba molesto, ¿verdad?, por la profecía que Jeremías había dado. Pero entonces
Tenemos un arma poderosa en Dios, hermanos, que es el clamor. Cuando nos sintamos en un escenario de esos en la vida, clamemos a Dios. Cuando usted y yo sintamos que no le hallamos por ningún lado, clamémosle a Dios. Invoquemos su palabra. Y así como le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o inaccesibles que tú no conoces. Dios ya tiene una salida, Dios ya tiene una respuesta, quizás desconocida para nosotros, pero conocida para Él. Pero dentro de las armas que nosotros tenemos espirituales, hermanos, hagamos uso de ellas a través del conocimiento de la palabra. El clamor no es una oración normal, es una oración en realidad que va desde lo profundo de nuestro ser. Es en realidad la manifestación que produce la angustia en nosotros. Porque como dijeron los discípulos, ¿a quién iremos si solo en Él hay palabras de vida eterna? A veces andamos buscando salidas y respuestas donde no deberíamos de estar. Y Dios va poniendo ese sentir en el corazón, ¿verdad? Y va en realidad haciéndonos saber que en las manos de Él está todo. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, al capítulo 14. Versículo 30 y 31. Y esto es cuando Jesús anda sobre el mar. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La angustia es la manifestación de la poca fe que hay en nosotros, hermanos. Pero cuando, ¿verdad? Pero cuando la angustia se haga presente, acordémonos y pensemos, es hora de clamar. En Dios voy a encontrar una respuesta. Y parte de esas cosas ocultas que no conocemos, ¿verdad? Leyendo esta historia, nosotros estamos acostumbrados a ver a todo el mundo transitar, ¿verdad? Pero en tierra firme. Pero parte de esas cosas ocultas es la naturaleza del mismo Dios. Esta invitación a Pedro vino, ¿verdad? Porque cuando a la hora, dice la Biblia, de la vigilia, que el martes creo que hablamos de eso, ¿verdad? La hora de la cuarta vigilia, dice la palabra, que Jesús estaba, ¿verdad? La barca se había ido al centro y él estaba orando allá en el monte, se vino, ¿verdad? En las aguas, y cuando Pedro lo vio creían que era un fantasma. Y para saber que en realidad era Jesús, él dijo, Señor, pues haz que yo también camine sobre las aguas, ¿verdad? Atrevido el Pedro. Y cuando comienza a caminar sobre las aguas, como que volvió en su naturaleza y dijo, Señor, sálvame, porque ha de haber dicho qué locura la que hice, ¿verdad? Ponerme a caminar. Siempre que uno pasa, bueno, por lo menos yo cuando miro el lago de Yoho, esa extensión, esa inmensidad de agua, a uno le vuela el pensamiento. A uno le vuela el pensamiento, ¿verdad? Bueno, yo no sé nadar, imagínense que yo voy de tierra adentro, pero no sé nadar. Yo baño a la orilla ahí con pailas, porque me da miedito, siempre me han dado miedo a las profundidades, ¿verdad? Y allá que hay una barbaridad de ríos, pero es que una vez tuve una experiencia, casi me ahogó. Me agarró un remolino, estaba bien cipote, porque mi mami ni cuenta se hubiera dado.
Gracias a Dios, la hermana del pastor Néstor era feliz para nadar y ella fue la que me vio. Y ella fue la que se tiró y me agarró del pelo y ella fue la que... yo desde esa dije yo, nunca en mi vida vuelvo a nadar. ¿Verdad? Porque habían como corrientes encontradas. Y entonces Pedro, ¿verdad? Cuando vio al maestro caminar sobre las aguas, en realidad hizo un acontecimiento sobrenatural. Nunca hemos visto a nadie, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora hay un montón de deportes, ¿verdad? Pero igual usan aparatos y usan cosas. Pero alguien que se va a parar con sus propios pies a caminar sobre las aguas, jamás. De esa magnitud son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, Pedro ahí arriba me imagino que se va a dar el lujo, ¿verdad? Hablando con los demás, de decir, pero yo caminé sobre las aguas. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que en medio de la dificultad no nos debilitemos, porque una salida vamos a encontrar. La respuesta está en el Señor, la salida está en el Señor. Las circunstancias son nuevas para nosotros, pero para Dios no. Si a Dios le preguntan por la vida del hermano Johan, Dios ya sabe qué es lo que va a suceder, porque desde antes que naciera Dios ya lo había predestinado. Quizás para él sea nuevo lo que vaya enfrentando día con día, pero debe de estar seguro que Dios está con él. Que cualquiera que sea su dificultad, el Señor va a estar ahí. ¿Verdad? A Dios no lo sorprende nada. Pero entonces, hermanos, el clamor nos va a ir en realidad introduciendo en ese espacio no común, espiritualmente hablando, para que en realidad sepamos, ¿verdad?, que en medio de la turbulencia, ahí está el Señor. Y que en medio de ese tiempo, lo que Dios busca es en realidad enseñarnos esas cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Quiero que vayamos, hermano, al libro de Éxodo. Adelante, hermano. Éxodo capítulo 15. Versículos 25 y 26. Y dice la palabra: y Moisés, mire bien, clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren en realidad la maravilla aquí. Moisés en realidad tuvo que clamar, porque no era un hecho normal o rutinario lo que iba a acontecer. Dice que le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, porque las aguas eran amargas. El clamor, hermanos, tiene que cambiar la sintonía de las cosas, por muy difíciles que las veamos. Me imagino que los pensamientos de Jeremías ha de haber dicho: hoy sí, amén, me voy a podrir en esta cárcel. Porque como dice la gente, ¿verdad?, en el buen lenguaje, quien tenía preso a Jeremías era el mero mero, terrenalmente hablando, era el rey de Judá.
¿quién humanamente se iba a atrever a desafiar? Normalmente los seres humanos, hermanos, somos así como sumisos. En mi jornada laboral yo una vez le pedí a mi jefe que le dijera a la directora, ¿verdad?, de la institución, que no me anduviera ya mandando a curso, ¿verdad?, porque curso por aquí, curso por allá, o sea, yo tengo una de cursos que he recibido, pero llegó un momento que yo me sentía como agotada por la carga de trabajo y tal vez venía, ¿verdad?, 3 días fuera, venía yo a agarrar mi tarea y en cuanto llegaba, mire, saque aquí, saque allá, porque todo era urgente, ¿verdad? Todo era urgente. La parte legal tiene algo bien delicado, hermano, que si dejamos vencer términos, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Y es una sanción, yo me pude haber ido, si se me hubiera ido un documento que vence el término para responder, a lo mejor yo me hubiera ido sin un 5 y a lo mejor me hubiera buscado otro problema laboral. Entonces había que estar en aquella presión. Entonces yo una vez pensé, ¿verdad? Yo le pude haber dicho a la directora, porque igual pues de alguna manera tenía relación con ella. Pero yo dije, él es mi jefe, voy a hablar con él, le voy a explicar, y le voy a decir que le diga a ella que ya no me manden a cursos porque, o sea, él tampoco le gustaba que nadie metiera las manos donde yo estaba. Entonces era como una situación bien compleja para mí. A mí los cursos no me alegraban, me daban tristeza más bien porque al venir de allá era otra presión increíble. Entonces una vez yo le dije, abogado, yo le quiero pedir un favor, dígame, me dijo, usted puede hablar con la directora o cuando usted escuche que me está promoviendo para cursos, dígale que no, porque la carga de la secretaría es muy grande y que no, que tenemos mucho trabajo. Y me dijo, no, ese favor yo no me lo puedo hacer porque yo jamás voy a contravenir las disposiciones de la directora. Y así se quedaron las cosas. Así se quedaron las cosas. Y yo nunca me atreví a decirle a la señora porque yo dije pasarme por la autoridad de él, ¿verdad? Entonces ya entendí yo y me quedé callada. Me imagino yo que Jeremías pasaba por su mente, ¿quién por mí en este lugar? Si hasta para asegurar a Jeremías, el rey lo había llevado al patio de la casa de él. Como quien tiene una mascota, ¿verdad?, para estarlo viendo. Pero entonces ahí, hermanos, en ese momento crucial de la vida de Jeremías tenía una arma poderosa en él, el clamor a Dios. No sé por lo que hoy pueda estar pasando, pero no se desanime. Tenemos un arma poderosa en Dios, clamemos a Él. Dispongámonos desde ya, y usted dice, bueno, esta media hora me encierro en mi habitación y me pongo a clamarle a Dios. Porque a todos los que clamaron, Dios les respondió. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Pero a veces vemos las cosas desde la magnitud espiritual y vemos aquella semejante nube y usted dice, imposible para mí. Pero es posible para Dios. Y lo único que ocupamos en realidad, hermanos, es conocer la palabra. Por eso la Biblia dice que, ¿verdad?, el pueblo que pereció fue el que le faltó conocimiento. Porque aquí hay un montón de armas que usted y yo podemos hacer uso de ellas. Hay batallas que no son de orar, son de clamar. El clamor y la oración no es lo mismo. Son dos aspectos diferentes. Así que tenemos que aprender a valorar, a medir, a cuantificar frente a qué batalla estamos. Y ahí es donde debemos de levantarnos
Y solo para referencia quiero que, ¿verdad?, me acompañe ahí a Jeremías 32. Vamos a leer 2 y 3 y luego el 8. Y mire lo que dice Jeremías en el 2. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa, mire bien, del rey de Judá, que era Sedequías. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en medio del rey de Babilonia y la tomará. Y luego el 8. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Anatot, ¿verdad?, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y me llama la atención en realidad esto, hermanos, porque se cumplió la palabra que dio el profeta Jeremías. Claro que sí. Los 70 años de desolación del pueblo de Dios que tuvieron que descender al exilio de Babilonia, era la palabra por la que el profeta tuvo que estar preso en el patio de la cárcel del rey de Judá. Por eso estuvo preso. Pero entonces, para Dios no hay nada imposible. La gente humanamente puede ser muy lista, muy ágil, ¿verdad? Casi siempre la gente usa la agilidad y las cosas y la brillantez para lo malo. Pero frente a un ser divino y santo como Dios, no hay astucia humana, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios. Así que hoy cuantifiquemos nuestras batallas y reflexionemos y pensemos, ¿verdad? Y usted podrá decir: esto no amerita de oración, esto amerita de clamor, ¿verdad? Esto no amerita de oración, esto amerita de clamor. Y el clamor, ya le expliqué, en realidad, ¿verdad?, es una oración intensa y profunda. En otras palabras, no vamos a orar 5 minutos y ya no, ya estuvo. Ya como quien dice, si Dios responde, bueno, y si no, tenemos que clamar. Aunque no veamos nada, tenemos que seguir clamando. Porque en el momento de Dios, Dios va a responder. Esta es la palabra que yo traía para hoy. Para que nos levantemos, hermanos, para que conozcamos a la luz de la palabra las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Tal vez cosas insignificantes para los demás, pero poderosas en Dios. ¿Verdad? Me imagino el filisteo cuando vio al pobre David, ¿verdad?, con su bolsita llena de piedras. Y la onda con la que a lo mejor mataba pájaros, ¿verdad?, y defendía las ovejas de los animales depredadores que se acercaban. Pero nunca se imaginó que una piedrita estaba diseñada para él. Acá, como diamante. Dice que el paladín se fue para el frente. Ni siquiera le quedó tiempo de irse para atrás, sino que se vino de frente. Significa que Dios siempre tiene un as bajo la manga. Tiene una salida para toda dificultad. Así que lo que a usted y a mí nos toca, hermanos, es clamar. Y Dios va a responder. Yo lo dejo con esta palabra para que meditemos en ella, para que la pongamos por obra, ¿verdad? Porque hay momentos que pareciera que estamos sitiados. Hay momentos que pareciera que estamos sitiados, hermanos. Es una cosa, es otra, es otra, es otra, es otra, es otra. Pero eso no significa
Dios nos ha abandonado. Lo que tenemos que hacer es reorientar nuestra búsqueda y clamarle a Dios, pero una salida vamos a encontrar. Así que pongámonos de pie, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre bueno, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque hoy recordamos esa promesa tuya hecha al profeta Jeremías.